Buenas tardes, estábamos aquí organizando el inicio de la sesión y al final no le voy a hacer caso a ninguno de los dos porque entonces el otro se me va a enfadar y voy a empezar tal y como los tengo en el programa y así nadie me va a protestar. Bueno, buenas tardes, tenemos esta sesión. Alguien puede pensar, bueno, llevamos toda la semana hablando del futuro de Europa y ahora de repente, bueno, hemos tenido especialistas, por decirlo de alguna manera, desde diferentes puntos de vista, económicos, militares, financieros, históricos, hasta hemos hablado de historia, y ahora resulta que aparecen aquí pues 3 personas del mundo del periodismo. Os voy a confesar una cosa, en el diseño de este curso de verano, lo primero que hacemos es buscar una temática, lógicamente, para tratar. El año pasado, la vez anterior fue hacia dónde va el mundo, en otra ocasión fue la cuestión del ciber, en otra ocasión fue la cuestión de la posverdad. En cualquier caso, siempre incluimos, y así lo seguiremos haciendo, una sesión como la de ahora en la que demos voz y escuchemos pues, al mundo del periodismo. Nos parece importante, nos parece que es una sesión a la que no podemos renunciar y además la ponemos al final prácticamente del curso, porque después de haber visto todos esos enfoques tan concretos y tan focalizados, pues nos va a venir bien que vosotros, que tenéis un enfoque, pues el vuestro, lógicamente, y normalmente más amplio y más interrelacionado con otras muchas facetas, pues nos parece que es una buena forma de acercarnos al final del curso. Os presento muy brevemente, porque ellos tienen el programa y por lo tanto pues, así ganamos tiempo, y tal y como los tengo aquí, a mi derecha está doña María Álvarez de Eulate Villalón, periodista, todos son periodistas, con lo cual ese es un dato común. Ella está actualmente en Radio Nacional de España, y a los que nos gustan estos temas, pues a veces, y os lo recomiendo, escuchéis los programas que ella dirige. Yo, sobre todo de 5 continentes, me parece un programa ameno, que eso es importante desde el punto de vista también del oyente, y necesario, como digo, y en esto coincidimos todos los presentes, si no, no estaríamos aquí, para los que nos interesan estas temáticas. Por lo tanto, María, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu programa, y es un placer tenerte a bordo. Tenemos también, por el orden que tengo aquí, Rafael Fraguas, también periodista, como es lógico, ha trabajado en numerosos medios, también los tenéis ahí. De hecho, como por señalar solamente un dato relevante, es miembro fundador del diario El País, en su momento un diario obviamente de referencia que no necesito explicar aquí. Ha sido reportero de guerra y por lo tanto tiene también seguro que unos puntos de vista muy enriquecedores para esta mesa redonda sin mesa, pero ya se ha quedado con el nombre. Y por último, también es un placer tener aquí a mi izquierda a Javier Martín Domínguez, periodista, y además es presidente del Club Internacional de Prensa, y también con una larga trayectoria, entre otros aspectos, el de corresponsal internacional en países, pues fijaros, lo que venimos hablando toda la semana, en Estados Unidos, si no me equivoco, según tengo aquí, y también en Asia, donde están ahora mismo los focos de interés geopolítico del mundo, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias. Lo estábamos hablando antes de sentarnos y hemos coincidido además de entrada a los 4. Yo le voy a ir dando la palabra, vamos a empezar por María, ya que ha sido así, pero desde este mismo momento declaramos comúnmente de acuerdo, abierto el intercambio de opiniones, en primer lugar entre ellos, y luego, por supuesto, el tiempo que quede hasta el final de la jornada, pues abrimos el debate. Entonces, si te parece, María, perfecto, tomas la palabra y a partir de aquí nos sentimos todos libres de intervenir en cualquier momento. ¿Se me escucha bien? Sí, me escucháis, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues yo en concreto os voy a contar un poco cómo trabajamos en un programa que hacemos a diario de información internacional, y sobre todo cómo vemos distintos focos, quizá no todos se ven como amenaza, pero sí como elementos de inestabilidad que pueden afectar a nuestra seguridad, a la seguridad europea, si no ahora, si a corto plazo o a medio o largo plazo. Eso todavía no lo sabemos, pero está claro que cuando hablamos de seguridad estamos hablando de un efecto global. Todo lo que suceda en el mundo hoy, da igual que sea África, Oriente Medio, nos va a afectar a la Unión Europea, a nuestra seguridad en mayor o menor medida. Y de hecho, si os dais cuenta, el mundo que conocemos hoy, el hecho de que exista terrorismo yihadista en suelo europeo,
pues tiene mucho que ver con lo que sucedió hace 20 años, con los atentados de las Torres Gemelas y con la política que Estados Unidos adoptó en la región, primero con la invasión de Afganistán, después de Irak, con el devenir de los acontecimientos, el posicionamiento de los países, pues han dado lugar al mundo que hoy conocemos. Nosotros, como medios de comunicación, recibimos información de todas partes del mundo a diario y sí que estamos viendo un cambio de paradigma desde hace ya un tiempo, un cambio de paradigma del mundo que conocíamos, del multilateralismo, y como os decía, por no hacer más introducción, sí que vemos varios focos que pueden suponer una amenaza para la Unión Europea. Pues por formularos rápidamente, Europa tiene que plantearse las relaciones con algunos de los países, que, pues, por ejemplo, el Reino Unido con el tema Brexit, un socio que se ha marchado. Con Estados Unidos, después de la administración Trump, también tiene que repensar un poco su política de seguridad y defensa. Están los ciberataques, las relaciones con Turquía, con Rusia, con China, el tema de la gestión migratoria, el yihadismo, el terrorismo dentro de casa, pero también lo que está sucediendo en el Sahel nos va a afectar seguramente en los próximos tiempos de forma bastante importante. Y luego hay que resolver algunas cuestiones pues dentro del propio territorio europeo, y es la polarización. Aquí lo que tenemos que pretender, uno de los retos a mi entender que hay que evitar o que hay que lograr, es la ausencia de conflicto, y la polarización en algunos países, el auge de la extrema derecha, pues está suponiendo también un quebradero de cabeza para Bruselas. Bueno, por empezar con algunas de las cuestiones, y así puedo dar también lugar a mis compañeros para que ellos opinan. Creo que Europa, esto es un debate que tenemos los compañeros en la redacción, debe replantearse las relaciones, como decíamos, con algunos países. Por ejemplo, empezando más lejos, con Estados Unidos. Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, ha tenido una relación con Europa buena, más o menos buena, en función de las épocas, pero ha sido garante de la seguridad europea, ha sido un gran defensor del proyecto común hasta que llega Donald Trump a la Casa Blanca. Cuando llega Trump, no solamente empieza a tener un discurso muy crítico con Europa, sino que no lo sitúa quizá como enemigo, como en el caso de China, pero sí lo pone como competidor, y pasa de ese discurso a atacar a Europa, y lo hace a través de las sanciones, a través de la guerra comercial. Afortunadamente, Europa estaba muy pendiente del cambio de presidencia en Estados Unidos, y se ha producido. Llega Biden a la Casa Blanca y Europa en ese sentido respira. ¿Pero qué es lo que pasa? Que se da cuenta de que lo de Trump ha pasado, pero puede volver a pasar, que el mundo va cambiando, que Estados Unidos también tiene otra manera de hacer política, y que la defensa europea no puede depender solo de unos socios que en un momento dado pueden virar hacia otros intereses en materia de defensa, en materia económica, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el gran reto para Europa, quizá valorar ahora hacia dónde tiene que mirar. Hay muchos analistas que nos comentan que Europa debería mirar hacia otros países como pueden ser Japón, países latinoamericanos, Canadá, que comparten valores europeos. Pero bueno, las cuestiones que se abren son muchas, incluso, no sé si habéis hablado estos días de esa cuestión del sueño, un poco esa propuesta franco-alemana de un ejército europeo, que bueno, tiene sus pros y sus contras, y desde luego se ve de momento como una utopía. Yo no sé vosotros, compañeros, si vosotros pensáis en este sentido que hay que repensar las relaciones con Estados Unidos y también con el Reino Unido, con quien hemos tenido una política de intercambio de información y de seguridad que ha sido buena. Parece que a corto plazo se va a mantener, pero no sabemos lo que va a pasar a medio o largo plazo. Que el Reino Unido, y con esto voy a dar paso a mis compañeros por si quieren añadir algo, el Reino Unido ha sido un socio muy importante. Creo que estamos hablando de la sexta potencia del mundo en materia de defensa, ¿puede ser? Sí, el mayor ejército de la Unión Europea antes de... Ha aportado al presupuesto de defensa de la Unión Europea muchísimo. El Reino Unido ha tomado decisiones importantísimas a nivel militar, pues en campañas que ha llevado Europa en otros países, Irán, en la zona del Sahel, en Siria, hacia Turquía. Ha sido muy importante. El hecho que se retire el Reino Unido de la Unión Europea en materia de defensa supone que hay que repensar esa colaboración. De momento la colaboración en materia policial, judicial, va a seguir,
Pero sí que, por lo que nos comentaban también analistas y por lo que estamos viendo, hay una cuestión que se plantea y es qué va a pasar con la cuestión de la inteligencia, del intercambio de información. Hasta ahora el Reino Unido ha sido un poco receloso en esa materia, ha colaborado mucho en la lucha antiterrorista, en la información con cuestiones de inmigración, seguridad, delincuencia, pero siempre ha sido muy receloso y ha mirado más hacia sus socios naturales, que han sido Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Y realmente Europa se plantea ahora qué va a pasar de aquí a los próximos años a la hora de tener una información que igual el Reino Unido ya no te da. Entonces se plantean cuestiones como que es necesario acercarse a esos países que van a ser los suministradores de inteligencia, de información para el Reino Unido. Son muchos debates, no preocupa tanto quizá ahora mismo a corto plazo el Reino Unido, pero sí urge la necesidad de rediseñar una política de defensa en el continente. Compañeros, ¿queréis añadir algo? Voy a tener que intervenir, ¿eh? Estamos en un mundo muy fluido, ¿no? Como describía nuestra querida compañera de Radio Nacional, y donde vamos a ver probablemente grandes cambios, ¿no? Estamos en una actualidad tremenda, ¿no? Estos días, sobre todo mirando hacia China, como hemos visto la visita de Biden a Europa, y quizá uno de los frutos mayores que se ha visto de ella es que la OTAN por vez primera haga un comentario de alerta sobre el peligro chino, y que se incluya entre sus conclusiones de la Asamblea de la OTAN, y la próxima reunión será en Madrid, ¿no? Un tema interesante para seguir los temas de seguridad desde nuestra perspectiva. China, yo he sido corresponsal, como decías, en Asia, y tuve la suerte de visitar China en el año 86, y he vuelto de regreso hace 3 años, y creo que he visto otro planeta. Bueno, sí, tenían la misma lengua, ¿no? Los mismos kanjis, indescifrables para mí, pero realmente los países eran 2 países distintos, ¿no? El desarrollo chino es gigantesco, no voy a entrar ya en estas descripciones que todos conocemos, sino en qué ha pasado desde la visita que hace Kissinger en este mes de julio de hace 50 años a China, que abre la primera puerta de Occidente hacia China, o de China hacia Occidente, con Mao todavía vivo, ¿no? También muy relacionado con la guerra del Vietnam en su momento, pero se siembra la primera semilla de la colaboración de Occidente con China y del desarrollo del cambio de perspectiva del Partido Comunista Chino sobre cómo debe encarar su economía, y llegamos a la China actual, y lo pongo como punto de inicio de los cambios de perspectiva que podemos tener sobre los temas, de cómo en ese momento yo creo que China se veía como la gran solución para el mundo libre, para el mundo occidental, frente a la amenaza de la Unión Soviética, de abrir una vía de colaboración. Y nos encontramos 50 años más tarde con un país muy desarrollado, sobre todo tecnológicamente, con pasos gigantescos en el mundo digital, que ahora se nos convierte en una amenaza. Mutas mutantis, la verdad que es parecido a lo que pasa con la Unión Soviética en su caída, ¿no? La caída del muro de Berlín y el arrastre de la caída del sistema comunista en la Unión Soviética y los países satélites, que se vio también como el principio de una solución, ¿no? Vamos a dejar del equilibrio del terror entre los bloques, vamos a dejar de invertir en el armamento nuclear, vamos a atraer a la Unión Soviética al bloque occidental, van a entrar los países del este desde luego, pero resulta que aquella promesa de deshielo y de reequilibrio de fuerzas en el mundo también se ha visto truncada, ¿no? Con la llegada de Putin, y nos montamos de nuevo otro paradigma de exclusión, ¿no? Entonces ahora resulta que ni el desarrollo de la economía china nos ha servido para ahorillar a los rusos, o quizás sí sirvió en su momento, pero ahora tampoco tenemos amistad ni con unos ni con los otros. Bueno, todo esto es una madeja muy difícil de asimilar, porque analizaremos lo de Trump, ¿no? Esta semana, ¿no? Cuando los países del este critican a Macron y a
a Merkel, ¿no? De que quieren dar un paso hacia Moscú, quizá para equilibrar estas situaciones, ¿no? Los que han vivido el comunismo están lacerante la huella que ha dejado, que tampoco cabe extrañar mucho el tema del comunismo ruso, ¿no? O del pisotón del oso ruso, ¿no? Que puede provocar. Entonces, damos un paso hacia adelante, un paso hacia un lado, un paso hacia el otro, ¿no? Estamos en ese juego. Con China pasa lo mismo. Se le critica, como hemos empezado en el discurso, ¿no? En la reunión de la OTAN, pero justo esta semana, otra vez Merkel y Macron, las dos cabezas, la cabeza bicéfala de la Unión Europea, se reúnen con Xi Jinping vía telemática y buscando una vía de colaboración, ¿no? Vamos a hablar de Europa, ¿no? Porque parece que hablar de Europa es hablar de los otros. Yo es lo que estoy haciendo, ¿no? No sé si quieres que cambie. A ver, vamos. Pero ahora grito, no sé si habéis oído algo. Ahora se acopla. A ver si tenemos suerte. A ver. Bueno, que parece que hablar de Europa es hablar de los otros. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que nos vemos como un territorio pusilánime. O sea, Europa es, no tenemos ejército, bueno, estamos en la OTAN, pero con otros. Pues algunos ven en esta situación, la de muchos países unidos, con capacidad de decisión torpona, porque hay que consensuar mucho, se tarda en llegar a posiciones comunes, el representante internacional de Europa en general es un paria, el señor Borrell ahora le toca ese papel. ¿Nos dan a los españoles el papel de paria en Europa o algo así? Que siempre nos dan la política exterior. Bueno, eso se puede interpretar de esa manera, pero la otra forma de interpretarlo es la de los partidarios de la multipolaridad, ¿no? Y del diálogo continuo. Es decir, en Europa tenemos que llevar esa política hacia el exterior porque es la misma política interior que tenemos, es decir, aquí hay que ponerse de acuerdo 27 países para todo, y aunque se tarde, tenemos mucho callo en buscar soluciones pacíficas, entre otras cosas, ¿no? Y lo que recomiendan, lo escuché a Javier Solana hace unos días sobre la materia, lo que recomiendan los expertos es pues el diálogo, hay que dialogar más con Irán, hay que dialogar también más con China y con los rusos, porque realmente probablemente para la seguridad de la propia Europa no hay otra salida, más que el diálogo, y quizás sea la más beneficiosa. Es verdad que hay otra tesis latente, que es la que yo quería cubrir en un arco grande, que es que estamos entre el multilateralismo en las relaciones y un diálogo constante, y al otro lado del arco, ¿qué es lo que tenemos? Pues la tentación totalitaria. Como las cosas no se resuelven, lo mejor es tener gobiernos muy potentes, muy duros, que aglutinen sí la voluntad nacional y que no permitan ni disidencias internas ni cambios en la política internacional o en la política exterior. Esa es la opción que han tomado los chinos, es la opción que toma Putin, es la opción que tomó Trump, ¿no? Que la tentación totalitaria llegó hasta el asalto al Congreso en una democracia que pensamos que era inviolable como la americana, ¿no? Entonces, en Europa, cuando nos vemos tan incapaces, tan poca cosa, ¿no? Dependiendo que si de los americanos o de la tecnología china, bueno, ante la vulnerabilidad que es real, o sea, nuestra vulnerabilidad es tal que no teníamos mascarillas hace unos meses, ¿no? Entonces resulta que un peligro anunciado, aunque no de la virulencia que nos ha tocado, que los asiáticos se le conocen muy bien, yo que he vivido en Japón, yo llegué a gastar bromas sobre las mascarillas, pero las mascarillas se iban utilizando toda la vida moderna en los países asiáticos. Y resulta que nosotros somos incapaces, y además hacemos hasta una política de engaño, de que si ahora son necesarias, no son necesarias, porque no tenemos un instrumento de seguridad apropiado, ¿no? Entonces, ante esas debilidades, otra vez, algunos de nuestros gobiernos han tenido la tentación totalitaria, ¿no? De decir, y poner leyes más duras, cerrarse más.
Eso es, llevado a Europa, pues nos pone en una tesitura complicada, y yo creo que la única solución, de verdad, es el diálogo, es lo que mejor sabemos hacer. Tenemos una tradición de siglos, tenemos una tradición desde los griegos de lo que es la democracia y el diálogo, y esa es nuestra mejor defensa, porque, según he oído hace unos días también a la directora del CNI, la seguridad no es ni para los ejércitos, ni para los gobiernos, el mantener la seguridad es para los ciudadanos, y los primeros que tienen que estar informados de los mecanismos que se emplean y de la lógica de los operativos son los ciudadanos, y por lo tanto tiene que haber también una transparencia y un modelo de trabajar los temas de seguridad, sabiendo que son para nosotros, para toda la comunidad, en democracia, que es la mejor medicina que sabe administrar Europa. Bueno, ya me callo. Completamos con Rafael y así ya abrimos, y a partir de aquí también, incluso, aunque lo mantengamos aquí, ya las manos alzadas serán bienvenidas. Rafael. Bueno, yo agradezco al general Dacova, no sé si se me oye bien, agradezco al general Dacova y al capitán de fragata Bernardo Montesino la invitación para participar en este evento, mis compañeros que están aquí. Y yo quiero introducir un discurso distinto al que habéis hecho, que me parecen muy brillantes los dos, pero en cierto modo me parecen tópicos, en el sentido de que estamos reafirmando las mismas ideas que se vienen afirmando desde hace 80 años en Europa, con un esquema de... Oye, por favor, sería muy importante que pusiéramos los móviles o en silencio o apagados, ¿eh? Que la globalización nos arrasa, pero un par de horas sin globalización no nos va a hacer daño. Venga, eso es verdad. Perdón. Rafael. O sea, creo que hemos estado utilizando paradigmas tópicos y ya incorrectos. Yo quiero ponerles un dato: 49 grados Celsius en el círculo polar ártico. 49 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Porque los datos por sí mismos no dicen nada. No significa que el cambio climático medioambiental va en serio. Va en serio. Yo he sido periodista, me he dedicado a la geopolítica también, porque me gusta mucho, es una disciplina. Y quiero incorporar a las visiones geopolíticas que tenemos habitualmente, geopolíticas o militares, y al tema de la seguridad también concretamente, una mirada sociológica. Yo soy doctor en sociología, hice mi tesis sobre el secreto de Estado, y quiero decirles que durante mi carrera periodística yo en una ocasión me tocó entrevistar al señor Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina en el año 1959. Y en un momento determinado de nuestra entrevista le pregunté: don Severo, lo mismo que hay un principio que organiza la materia y genera la vida, hay otro principio que desorganiza la materia y acaba con la vida, la muerte. ¿Cuál es más fuerte? Me acuerdo que me miró con una sonrisa un poco paternal, estuvo pensando un ratito y me dijo: amigo Fraguas, no tenga usted miedo, el individuo muere, pero la especie humana es inmortal. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que un premio Nobel español, un científico de talla universal, diga que la estirpe humana es inmortal? Significa ni más ni menos que tiene fe en la inteligencia, en la racionalidad, en la ciencia, y que podremos salir adelante de los retos que tenemos. ¿El reto principal hoy es la confrontación entre Biden y Xi Jinping? ¿Entre Putin o el reto que tenemos como humanidad, como colectivo, es el cambio climático y las crisis de un patógeno microscópico que ha puesto en jaque toda nuestra civilización, que se ha cargado ya a 4 millones de habitantes de este planeta? ¿Cuál es el reto principal? ¿Cuál es el problema prioritario? Las luchas de poder que han venido sesgando la historia universal desde el siglo XV en adelante, por no hablar de etapas anteriores, o esa guerra precisamente por la supervivencia que Severo Ochoa decía que era posible. Yo, sinceramente, creo
que la lucha que tenemos hoy como humanidad, como conjunto, el acento hay que ponerlo en eso otro. Si ustedes no saben, pero yo se lo digo porque yo estudié en profundidad las armas nucleares, ya en el año 82, el volumen de los arsenales nucleares que había en este planeta, de armas nucleares, era suficiente como para, por un mero accidente, sacar de su órbita a la Tierra. Sacar de su órbita a la Tierra. Una explosión incontrolada. ¿Nos podemos permitir el lujo de estar hablando de problemas políticos que son importantes, que son relevantes, afectan a nuestra vida cotidiana? ¿O tenemos que hablar de lo verdadero, de cómo sobrevivir en un mundo donde lo microscópico y lo macrocósmico nos está poniendo en peligro como estirpe humana? Yo creo sinceramente que aquí es donde hay que poner el acento. Entonces, claro, esto es un plan, en cierto modo, admitir esto, yo entiendo que es complejo, porque las luchas, incluso de intereses, de clases, etcétera, continúan y van a continuar. Eso de un plumazo no desaparece, como pensaba Francis Fukuyama en su famosa teoría. Pero, evidentemente, la lucha principal está en esos dos objetivos. Lograr la supervivencia ante pandemias, ante los patógenos, ante las enfermedades terribles que afectan a la salud pública de toda la humanidad, y el otro vector del que yo les hablo. ¿Qué podemos hacer? En mi opinión, y humildemente lo ofrezco aquí, ¿qué podemos hacer? Yo creo que cambiar los paradigmas que hemos estado utilizando. Hemos estado utilizando un paradigma basado en una ley lógica, pero paradigmática, es decir, que tiene los días contados, que asocia la causalidad y la correlación. Es decir, toda correlación pensamos que tiene que generar relaciones de causa-efecto. Pues no, pues no. Es decir, hay causalidades que, de cierto modo, que no están determinadas por una correlación concreta. Les voy a decir lo siguiente. En el terreno geopolítico, nosotros en Europa hemos estado acostumbrados, durante demasiado tiempo, a admitir designios hegemónicos tanto del este como del oeste durante demasiado tiempo. ¿Por qué no cambiamos el paradigma y pensamos que esas relaciones que hemos atribuido de causalidad inmediata, mecánica, inexorable, fatalista, etcétera, ¿por qué no pensamos que Europa tiene entidad como para poder deshegemonizar sus relaciones transatlánticas? Por ejemplo, con los Estados Unidos, en el sentido de lo que decía compañera Álvarez de Plata. ¿Por qué no podemos cambiar ese paradigma y pensar que este mundo necesita de lo que ya Meras Alexandros, Alejandro Magno, proponía, ¿no? Homonoia? Es una diosa que personifica la concordia. ¿Por qué la concordia? ¿Por que tengamos un buen corazón y seamos todos muy filántropos? No, porque o reaccionamos de una forma concordiada con respecto a los retos medioambientales y de patógenos asesinos que tenemos hoy, que nos están hostigando, que están haciendo que la supervivencia del planeta esté en peligro, o reaccionamos con una concordia mundial para focalizar nuestra energía principal para combatir eso, o desde luego estamos perdidos. Estamos perdidos en un plazo cada vez más reducido. Yo no quiero asustarles, ni quiero ser el aguafiestas, pero ustedes lo saben, ustedes lo perciben, ustedes lo ven. Tenemos un caso cercano. ¿Cuándo ha habido en Madrid una nevada como la de Filomena? ¿Se acuerdan ustedes? La ciudad absolutamente bloqueada. Esto no pasaba desde hace 50 años, por lo menos. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo salir de esto? Bueno, yo creo que se puede establecer un programa geopolítico para poder sobrellevar y remontar estos fenómenos. El primero, yo creo que sería, bueno, antes un pequeño apunte a propósito de la situación que muy bien ha definido mi compañero Javier sobre el tema de bipolaridad, etc. Yo creo que durante la Guerra Fría vivimos en un periodo de bipolaridad, el equilibrio del terror, etc. La construcción de la Unión Soviética por razones internas y también externas, y se
pasa a una situación de unipolaridad. Estados Unidos es la superpotencia única que hay sobre la arena, sobre la escena. Pero esa unipolaridad se torna efímera, muy cortita. ¿Por qué? Porque curiosamente al desaparecer la bipolaridad este-oeste, en Estados Unidos se introyecta la bipolaridad. ¿Y qué se produce? ¿Qué es lo que hemos visto al final del mandato de Trump? Un ritornello siniestro. En los Estados Unidos aparece la sombra de la guerra civil. Aparece la sombra de la guerra civil. Tenemos a 10.000 personas rodeando el Congreso norteamericano. Tenemos a Trump impugnando la legalidad y la legitimidad de su propio régimen. Esto no había pasado nunca. En Estados Unidos se ha sacralizado la presidencia de los Estados Unidos. No tenemos más que ver lo que ha hecho Hollywood durante todos estos años. El presidente prácticamente divinal. No. Se demuestra que un señor disfórico, con un delirio ultranarcisista y de autometamorfosis disfórico, es decir, que cambia de una forma incontrolada de situaciones de máxima euforia a situaciones de máximo enfado, este señor se hace cargo de la presidencia de los Estados Unidos y somete al país a los desequilibrios que su propio delirio le va dictando. Y está a punto de desmontar todas las convenciones, toda la política internacional, todo el derecho internacional, etc. ¿Qué se produce en los Estados Unidos? Se produce una crisis de legitimidad y una crisis de legalidad, de legitimidad y de legalidad. ¿Qué lectura puede haber de esto? Yo creo sinceramente que con Biden no está solucionado esto, aparte de que Biden es una persona muy mayor y puede desaparecer de la escena. La pequeña legitimidad que ha podido conseguir, porque la mitad de los Estados Unidos no estaba con Biden, va a ser heredada por Kamala Harris, que no tiene el ascendiente que tiene Biden, que tampoco es mucho. Desde el punto de vista geopolítico y desde la oportunidad política, ¿qué es lo que nos brinda esta coyuntura? Nos brinda la posibilidad de que los Estados Unidos, en cierto modo, tomen conciencia de que no pueden asumir la defensa de Europa, que concentren sus energías en solucionar los problemas gravísimos que tienen en su interior, porque tienen un problema gravísimo. No está solucionado. No está solucionado. La dinámica norte-sur y este-oeste en el interior de los Estados Unidos sigue vigente. Entonces, esto da oportunidad, como se decía esta mañana, por parte del general Montenegro y por parte de Almunia también, da la oportunidad de que Europa se plantee su autonomía estratégica. ¿Y cómo puede hacerlo? Bueno, ya digo, el programa, por así decirlo, escueto sería, primero, deshegemonizar las relaciones entre Europa y Estados Unidos, lo cual no significa que no sigan siendo aliados, pero significa que no estemos en cierto modo, sometidos a un designio que no es estrictamente el nuestro. Segundo punto, deshostilizar las relaciones euroasiáticas. Europa pertenece al continente euroasiático, y el continente euroasiático es el corazón del planeta. ¿Por qué no nos podemos empezar a plantear que nuestras relaciones con Rusia y con China, en vez de ser de hostilidad inducida por los Estados Unidos, que tienen intereses propios, ¿por qué no podemos hacer un diseño propio de dialogar con rusos y chinos, entre otras cosas, para impedir que ellos hostilicen sus relaciones con nosotros? Por ejemplo. Tercera cuestión, ayudar a la redescolonización de África. África está siendo otra vez recolonizada por Francia en Libia, por ejemplo, por Francia en el Sahel, por China en casi toda África. ¿Por qué no podemos ayudar? Ya que hicimos tanto daño al colonialismo, no el español, que quizá fue el menos, el más reducido y el menos doloroso, pero ¿por qué no podemos, después de tanto daño como se hizo Francia en Argelia, por ejemplo, Inglaterra en Sudáfrica, en Namibia, en los alemanes, en fin, ¿por qué no podemos contribuir a ayudar a la redescolonización en clave africana de un continente que ya está casi alfabetizado? ¿Por qué no dejamos de hostigarles en Somalia con su pesca, por ejemplo? Esto en el terreno inmediato del geopolítico. Yo termino brevemente. Yo creo, en el terreno ya más elevado, creo que podemos plantearnos la desnuclearización del planeta.
podemos buscar mediante una política espacial conjunta un lugar remoto en el universo donde podamos llevar los residuos nucleares de alta intensidad, que pueden tener hasta 5.000 años de vigencia. ¿Podemos hacerlo o no? ¿Se puede hacer, encontrar un vector? Yo creo que se puede hacer. Si pusiéramos el I+D+I que existe en Europa, que existe en Estados Unidos, en China, en Rusia, podríamos sacar las armas nucleares de este planeta. Y también en esa carrera espacial, desmilitarizando el espacio, podríamos buscar algún sitio donde colocar el destino de la humanidad, si acaso aquí se produce una hecatombe nuclear, una hecatombe pandémica o de otro tipo. Creo sinceramente que esto es viable y para ello Europa y la seguridad de Europa está vinculada a la seguridad mundial. Y Europa puede convertirse en un poder arbitral entre las grandes potencias. Ese es el poder de Europa. Tiene un enorme ascendiente, tiene también un ascendiente económico. Es la principal potencia mundial de compra. Es quien más y mejor compra en el mundo. Eso tiene ascendiente. Y luego tiene un pasado civilizacional extraordinario, cultural. Tiene un pasado ideológico diverso. Y además es un escenario de libertades. Europa tiene una dimensión extraordinariamente potente y fuerte para erigirse en ese poder arbitral, porque, objetivamente, Europa ya está en una situación mundial de semiperiferia. Entonces esto es algunas de las cosas que yo quería comentar. Perdona porque me he extendido un poquito. No, pero creo que ha merecido la pena porque ya ha puesto sobre la mesa, no creo que falte casi nada para el debate y eso, lo digo sinceramente, pues nos pone ya... Os voy a dar la palabra si os parece, porque os ha aludido a los dos y ya estoy esperando manos alzadas porque ha dicho tantas cosas el señor Fraguas que me extraña que no haya ya un movimiento tectónico en la sala de manos alzadas. Entonces, si te parece, María, ¿algún comentario? Luego, bueno, más que Javier y... Más que comentario, yo sí que quería añadir que desde mi punto de vista la seguridad europea pasa hoy por hoy, una de las prioridades es la seguridad en el Mediterráneo. Son muchos frentes los que hay abiertos en este sentido, porque bueno, pues hay varios factores, no solamente está la crisis migratoria. Cuando hablábamos antes del ejército europeo, que se plantea como una idea propuesta por el eje franco-alemán, que muchos países europeos no están dispuestos a aceptar, porque son países que ahora mismo están rozando los límites del Estado de Derecho, como Polonia y Hungría, y no quieren una idea de un ejército europeo. Pero cuando esto se plantea por una serie de cuestiones, ya no solamente por el auge de los nacionalismos y los movimientos de ultraderecha dentro, sino por todas las crisis que ha vivido Europa en los últimos tiempos, véase desde la crisis económica, crisis del euro, crisis de refugiados, el terrorismo que ha llegado de Siria, de otros lugares. Ahora mismo tenemos el foco del Sahel, que es importante, que nos va a afectar. Y la posición de ciertos países como Turquía, como efecto desestabilizador en ciertas cuestiones dentro del área mediterránea. Yo creo que este es un foco primordial, la estabilidad en este área, que tiene muchos frentes abiertos, es primordial a la hora de garantizar esa seguridad. Luego, obviamente, las hojas de ruta son muchas, pero simplemente quería apostillar esto como una idea que a mí me parece importante. Bueno, aquí nuestro colega ha abierto tales debates que cuál nos metemos, ¿no? Yo tengo mi pequeña teoría del destino, como decía Cioran, de que ponemos tanto foco en los americanos y a veces en su perversidad, porque son los primos hermanos nuestros, ¿no? Que esto dice, ¿con quién te peleas? Pues con el vecino, ¿no? O ¿qué dos pueblos se llevan mal? El que está el uno al lado del otro. Y resulta que los Estados Unidos no son más que una derivada de una población de emigrantes europeos, hoy día también de emigrantes asiáticos, árabes, etcétera, que han trabajado en conjunto y sobre todo desde la liberación en la Segunda Guerra Mundial con Europa, y cuya expectativa de liberación de la seguridad europea será el seguir colaborando. Si el problema que tiene Europa es que es pequeña, 450 millones respecto a los 1.200 millones de chinos, por ejemplo, ¿no? Pues una de las teorías de nuestra gran diplomacia es que lo que debemos hacer es ampliar nuestra capacidad de diálogo en círculos en el Mediterráneo, que quizás es el área más conflictiva, más próxima para nosotros. También hay incluso más rica en opciones, ¿no?, de buen diálogo con el mundo árabe,
de relación con el mundo del petróleo, etcétera, ¿no? O sea, que podemos ampliarnos en ese círculo de seguridad por el sur, podemos ampliarnos en el círculo de seguridad como hemos hecho por el este de Europa y quizá por el norte de Europa con Rusia, pero no vamos a olvidar el flanco atlántico. O sea, pero si lo hemos ganado, ¿cómo vamos a ir hacia atrás? A veces se crea un debate también sobre el tema razonable de la ecología, etcétera, que es nuestra preocupación, es decir, si no tenemos seguridad energética, seguridad ambiental, buen aire, buenas aguas, etcétera, es que casi, ¿para qué vamos a hablar de seguridad militar, no? O sea, la primera seguridad es esa, ¿no?, de las condiciones de vida aceptables. Y quien más trabaja en eso, más allá de todas las críticas que se hacen contra el mundo capitalista, resulta que es en nuestros países, ¿sí?, en los países democráticos capitalistas, es donde de verdad se está desarrollando todo un proceso, a veces de abajo arriba, o de arriba abajo, de puesta en cuestión de nuestra forma de industrialización, de nuestro consumismo, de nuestra falta de recetas ecológicas de buen nivel. Pero ¿y si no, quién lo hace? Los pobres africanos en su condición, lo hace China, está intentando, bueno, iros a Pekín, a ver cómo huele Pekín, ¿no? Es decir, que el problema de la ecología no se ha resuelto en los países comunistas, para hablar en plata, ¿no? Es decir, no ha habido una solución, todo lo contrario, o sea, ha habido una degradación medioambiental incluso peor que la nuestra. Entonces, nosotros estamos entrando en un camino, y lo hablo en el tema de la seguridad, ¿no?, que desde la puesta en cuestión de ciertos niveles de desarrollo, de industrialización, etcétera, etcétera, estamos intentando buscar unas nuevas salidas en las cuales estamos bastante juntos los europeos y los norteamericanos, porque nos unen más cosas de las que nos separan. Podemos hablar de que necesitamos una independencia pues tecnológica, estratégica, etcétera. Que, bueno, yo he hecho un melón muy general porque Fraguas ha ido por ahí, pero es verdad que nosotros ahora mismo en nuestra independencia estratégica en el mundo digital, ¿cómo la vamos a conseguir? O sea, una vez que hemos sido colonizados por Amazon, por Google, por Facebook, por Instagram, ¿cuáles son las alternativas europeas? Que ahí está el meollo de la batalla de los chinos y los americanos, es decir, que mientras estábamos en los productos industriales estábamos avenidos, pero cuando los chinos han dicho yo no trabajo en vuestro mundo digital, yo preservo mis comunicaciones, yo preservo mis secretos, tú no entras aquí con tus redes, yo tengo las mías propias, además controlo mi población de esta manera, que esta es la otra gran cuestión. Es decir, estamos comprando o vendiendo seguridad cuando lo que hacen es nuestros gobiernos controlarnos como ciudadanos. ¿Es esa la seguridad que queremos? Yo creo que el gran debate está ahí. Yo lo he planteado inicialmente que, como siempre, aquí el gran debate es el debate de la libertad. Entonces tendremos un mayor desarrollo, menor, nuestra ecología subirá unos puntos, bajará otros, pero el debate es de la libertad. Tenemos unos gobiernos que tecnológicamente nos están controlando todos nuestros pasos, O sea, esa es la solución, por ejemplo, al COVID, que estemos controlados, como en China, constantemente, que nos van a medir por satélite la temperatura según andamos, ¿no?, a este paso, y nos van a confinar uno a uno. Es decir, bueno, lo estamos como aceptando en esta situación dramática del COVID, pero si este es el mundo que nos espera, que Orwell tenía razón, ¿a quién nos entregamos? Bueno, yo, por no ponerme estupendo, creo que lo que quería expresar es que esta teoría de ampliar los círculos es la que más nos va a favorecer como europeos para asentar la libertad. Ampliarnos por el sur, en todo el trabajo que se está haciendo desde España, sobre todo, ¿no?, con el Sahel, con el Magreb, veremos cómo solucionamos el tema marroquí, que el diálogo con Rusia sea más efectivo. O sea, los rusos es que nos quejamos mucho de ellos, pero no les damos ni agua. ¿Vosotros habéis visto alguna película rusa en el último mes o en el último año? El otro día vi una en televisión, que además la identifiqué enseguida. Bueno, yo he dirigido un festival de cine y sé algo del tema, pero se hace un cine ruso de primer nivel, no digamos ya el cine bélico ruso,
que cómo es, o sea, de una calidad pero tremenda, ¿no? Y el cine poético, y bueno, nos hemos quedado a conocer a Tarkovsky, y aquí no viene ni una película rusa, ninguna televisión las proyecta. Entonces, si queremos establecer ese otro círculo, tendremos que empezar por un diálogo cultural un poco más potente, del tema que no hemos hablado, es decir, que tenemos que tener una capacidad de penetración cultural mutua mucho mayor. Y lo propio es que lo hagamos sobre todo con el este de Europa, que se está haciendo bastante. Yo he estado metido, ya digo, en el campo del cine, en cómo se desarrolla pues, la Academia Europea de Cine, festivales como el de Sarajevo, para potenciar pues, las coproducciones. El coproducir un producto juntos implica que ese producto, cinematográfico, televisivo, musical, pues se va a consumir no en un mercado, sino en 3, en 5 mercados de los que entran en esa producción, ¿no? Y ese diálogo también nos da más seguridad. Cuanto más nos conocemos, más seguros estamos. Sí, Rafael quería decir algo. Bueno, suscribiendo buena parte de lo que ha dicho mi compañero, y lo que ha dicho antes también esta compañera, yo quería introducir otro aspecto que está muy relacionado con lo que dices y con lo que hemos evocado. Yo creo que vivimos en una sociedad tecnolátrica, o sea, que ha idolatrado la tecnología. Y está muy bien, es decir, no la tecnolatría, pero sí la cantidad de cosas que nos ha permitido, a las que nos ha permitido acceder la tecnologización de nuestras vidas. Pero hemos pensado en cuáles son los efectos negativos de esa tecnolatría en la que vivimos. Dentro de esos efectos, a mi juicio, el que más perjudicial me parece es el siguiente. Los seres humanos somos seres secuenciales, históricos. Vivimos sobre 2 ejes, un eje sincrónico, de simultaneidades, y otro eje diacrónico de sucesiones. Vivimos en un esquema espaciotemporal. ¿Cuál es el mensaje íncito de la tecno y telematización de nuestras vidas? ¿El facilitarnos la vida cotidiana o sumirnos en un mundo virtual donde el espacio y el tiempo que hemos conocido y que conoceremos porque solo somos seres finitos desaparecen? ¿Qué es lo que está pasando con la tecnolatría? Estamos sustituyendo los ejes espaciotemporales de la vida humana, secuenciales, diacrónicos e históricos, lo estamos sustituyendo por un escenario virtual donde nuestra memoria solo abarca hasta el miércoles pasado. ¿Qué significa esto? Significa que hay una depreciación muy profunda, una devaluación muy profunda de la experiencia humana. Cuando la experiencia humana desaparece, desaparece la ciencia, porque la ciencia es experiencia. Y está siendo sustituida la ciencia por una tecnologización descontrolada y desbocada en nuestras vidas. No podemos prescindir de las dimensiones espaciotemporales de nuestra vida. Y es lo que, desgraciadamente, una parte de la desbocada tecnologización de nuestras vidas está haciendo. Tenemos que poner la tecnología al servicio de la humanidad, no al revés. Esto puede parecer un imperativo categórico, pero es así. Es decir, ¿cuál es la confusión fundamental? ¿Por qué nos da la sensación muchas veces de que estamos viviendo una reedición de la Torre de Babel? ¿Por qué no nos entendemos? Porque lo que tenemos en común, que es esa dimensión espaciotemporal de nuestras vidas, se ha evaporado, se ha convertido en algo virtual. ¿Y quién sale? Y esto ya es una opinión, puede tener un sesgo personal, pero ¿quién sale ganando de la virtualización del mundo? Las plataformas y el capitalismo de plataformas. Los Amazon, los Google, que están precarizando el mundo del trabajo y que están haciendo que ustedes, muchos de ustedes, no tengan futuro, no tengan un futuro social, no tengan un futuro para contar en la vida cotidiana. ¿Cómo se explica que teniendo las herramientas más extraordinarias que jamás ha tenido la humanidad en su mano para arreglar nuestro mundo, los niveles salariales
sean despreciables. Y para que ustedes, ninguno de ustedes, de los jóvenes que hay aquí, menores de 30 años, tenga el horizonte garantizado para poder tener una casa, una familia, unos hijos. Si tenemos las armas tecnológicas a nuestro alcance, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando que unas plataformas que se dedican a precarizar y a poner en bicicleta a todos ustedes para que repartan pizzas, ¿qué estamos haciendo? Yo, sinceramente, perdón por ser un poco vehemente en esto, pero creo que no, o sea, tenemos que mirar a la tecnología, tenemos que ponerla a nuestro servicio, no al revés. Luego, con relación a lo que decía Javier, y termino brevemente, estoy muy de acuerdo. Los vínculos culturales con Rusia, por ejemplo, o con China, son absolutamente necesarios. Pero ¿qué estamos haciendo cuando reproducimos los esquemas bipolares? Los rusos y los malos son los rusos y los chinos son muy malos. Se fue el comunismo soviético al garete y seguimos con la rusofobia. ¿Por qué no erradicamos la rusofobia? ¿Por qué no pensamos, como le decía Fouché a Napoleón, que en Rusia hay dos sectores siempre? Hay un sector que es amigo del Occidente y hay un sector que es amigo del Oriente. Cuando más hostiguemos al sector pro-occidental de Rusia, más deserciones del mundo pro-occidental en Rusia va a haber hacia el mundo oriental. ¿Por qué no intentamos eso, movilizar ese poder arbitral de Europa? Que lo tiene, que tiene ascendiente, que tiene I+D+I, que tiene cultura, que tiene tradiciones, que tiene pensamiento, que tiene filosofía, que tiene historia y que tiene sociología también, para entender que el mundo no puede medirse en dígitos, como está haciendo la tecnologización desbocada. El mundo se mide en la carne y en la sangre de ustedes y de yo. Pero, Rafa, no nos flagelemos tanto, nosotros sí lo estamos intentando hacer. Prácticamente son los rusos y los chinos, porque ahora son los malos de la película, los que tampoco entablan un diálogo mucho más interesante. Es decir, que nuestro discurso es porque queremos, digamos, una política que es la que practica Europa desde hace 50 años, de pacifismo, de buenas relaciones internacionales, de cordialidad, de apertura de mercados, más que otros, y que los demás tendrían que avenirse a eso. Quizás sea cierto que tanto los rusos como los chinos han ido a un cierre de mercados por el gran impulso económico en su momento de los Estados Unidos, y se les iba a copar sus mercados. Y esas tentaciones, que las hemos vivido en nuestra España pasada también, de autoprotección, pues pesan mucho. Y puede que estén en ese periodo, pero yo creo que sí, quizá Europa sea el gran comodín para que los demás entablen ese diálogo, pero como digo, no debemos flagelarnos continuamente. Somos los que más hacemos por la mejora de esta situación, hacia los americanos, hacia los rusos, hacia los chinos, y a lo mejor eso pues termina dando resultados. A ver si Borrell termina en los altares, seguro. Bueno, yo he visto ya alguna mano levantada, y eso es bueno. Me vais a permitir simplemente un comentario. Rafael Fraguas ha utilizado dos palabras muy curiosas. Una, corrígeme si no es la correcta, es deshegemonizar las relaciones con los Estados Unidos. Yo creo que sí, que eso no es discutible, yo estoy de acuerdo. De hecho, también, como dices tú, reconozcamos que durante décadas hemos estado happys de la muerte en Europa en dejar que los Estados Unidos llevaran el timón y nosotros pues a recuperarnos de las heridas, que está estupendo, de la guerra, y a crear el mayor estado de bienestar del mundo, y es estupendo. Sin romper, como dices tú también, sin romper lo mucho que en cuestión de valores, a pesar de las discrepancias, de valores y de principios, nos une más con los Estados Unidos que con otros actores. Y también estoy de acuerdo y suscribo el otro palabra, que es deshostilizar las relaciones con Rusia y con China. Y ahí sí que en Europa hay una fuerte tendencia, liderada por los dos grandes actuales, Francia y Alemania y Francia. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones en uno y en otro. Esperemos que nada grave. Pero que la semana pasada, tú aludías a la memoria que no va más allá del miércoles pasado, yo creo que por ahí es más o menos, justo después de la cumbre de Putin y Biden, pues tanto Macron como Merkel propusieron una cumbre con Putin, y inmediatamente Visegrado
y los bálticos dijeron que naranjas de la China, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, es difícil. El problema de Europa es que, aunque empezamos a tener claras las cosas en el sentido de que con Trump le hemos visto las orejas al lobo del vínculo transatlántico, que con Rusia y con China estamos dándonos cuenta de que hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero hay otras en las que mejor vamos a llevarnos bien, porque al final el gas entra por Nord Stream 1 y por Nord Stream 2 y que China, como decíamos, venimos diciendo a lo largo de la semana, no está llamando a la puerta, ya ha entrado, ya está aquí, ya no al lugar. Entonces, estoy de acuerdo. El problema es que Europa, aunque está identificando estas teorías o estas dinámicas, pues no está en las condiciones óptimas de cohesión y de liderazgo fuerte y de hombres de Estado como los que teníamos hace 50 o 60 años y nos pilla con el paso cambiado y nos va a costar. Pero por lo menos, por dejar un punto de optimismo, creo que identificada la situación con mayor o menor vehemencia, pero yo creo que estamos más o menos empezando a diagnosticar la cuestión, que es el primer paso para poder tomar medidas adecuadas. ¿Alguien había levantado por ahí la mano? Tú, 1, 2, 3, 4. Dejadme acabar este turno y luego, si hay tiempo, hacemos otro. El 1. Por favor, yo os lo llevo diciendo toda la semana y no me hacéis ni puñetero caso. Breve. La pregunta breve para que escuchemos a... Han hablado de que las típicas amenazas a la Unión Europea podrían ser Rusia, podrían ser China. El señor Fraguas ha incluido cambio climático, COVID, amenaza nuclear. Mi pregunta es, ¿no piensan que al final todo está relacionado? COVID en China, China sale de China, amenaza nuclear, como pongo de acuerdo a los rusos, como pongo de acuerdo a otros países, cambio climático, estamos en la misma, tienen que cumplir los acuerdos de cambio climático esos países. ¿Cuál es la amenaza? ¿No son todos la misma amenaza? Una respuesta breve para poder... Hay grados distintos de interacción entre esas dimensiones. No está probado que el COVID fuera de inducción china, tampoco está probado que fuera de inducción norteamericana, como dicen los chinos. O sea que es decir, son magnitudes heterogéneas. Las magnitudes heterogéneas, para medirlas es muy difícil encontrar un rasero común. Evidentemente, dentro de un análisis holístico hay que tener en cuenta esa posibilidad, me parece muy sensata, pero no creo sinceramente que la naturaleza de esas amenazas sea estrictamente la misma. Pienso que no sé qué pensáis vosotros. Bueno, yo creo que estamos en un mundo global como el actual y con tanta información, todo lo vemos como parte de la misma conspiración general. Pero hay conspiraciones particulares, la de la energía, la de la migración, la del dominio tecnológico, y cada una lleva, yo creo, su curso, aunque confluyan en muchos temas, ¿no? Hemos citado algunos de los problemas, otros se nos han quedado un poco por ahí, ¿no? En el caso de la seguridad, el tema de la ciberseguridad, que a mí me parece uno de los cruciales ahora, ¿no? ¿Por qué eso? Porque te atacan a un gasoducto de repente, ¿no? Y te piden una recompensa por arreglar el entuerto, etcétera. Empezamos a ver que hay unos actores a veces reales, los chinos, los rusos, pero otras veces son tapados, que utilizan tecnologías, más allá, igual que se ha hablado de si tienen más peso las multinacionales que los estados. Empezamos a ver que los delincuentes, la nueva delincuencia cibernética, a veces tiene más peso que un país, o que le puede poner en jaque, ¿no? Atacando su electricidad o sus consumos de agua, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos hablar de muchas perversiones y de muchos peligros. Yo no creo que vengan todos coaligados, aunque a veces, si estudias el caso chino, porque bueno, como están cogiéndose todas las materias primas, entonces están influyendo en América Latina de tal manera, en África de la otra, y eso crean más perversiones, ¿no? Yo creo que cada cual debe analizarse en su contexto y traficarse la información entre todos para una mejor solución. Pero yo crecí con un mantra, soy de la época somos casi de la edad, y nuestro mantra de los 60 es que la CIA tenía la culpa de todo, pero luego la CIA no resolvía tampoco todos los entuertos. Entonces, podemos pensar que ahora es todo culpa de Putin y culpa de los chinos, pero hay que echar la culpa a cada cual en cada tema. Yo creo que con el tema del coronavirus todavía nos quedan por conocer muchísimas cuestiones, todavía no sabemos cómo va a afectar esto, igual que hablábamos antes de cómo determinó el 11S un poco el cambio de paradigma en Oriente Medio y cómo eso ha influido en los tiempos que vivimos hoy.
Yo creo que lo iremos viendo con el tiempo, porque efectivamente sí se ha visto que el coronavirus nos ha hecho a todos vulnerables. Hablabais de los ciberataques. Leía yo que la Agencia Europea de Ciberataques había contabilizado pues, que se había aumentado en un porcentaje altísimo los ataques, por ejemplo, a centros sanitarios, a hospitales, simplemente bueno, para encriptarlos y luego hacer chantaje, pero bueno, también se pueden producir por temas de seguridad. Yo creo que el coronavirus nos ha hecho más vulnerables y yo creo que efectivamente muchas veces se conoce la autoría, otras veces no se conoce. Y al igual que con las vacunas, yo creo que hay que ir haciendo casi ensayo-error, responder a problemas para los que quizá no estamos preparados. Pienso que es un poco la realidad en la que nos podemos encontrar, ¿no? Hay otro factor, ¿no?, que es la incertidumbre. Y es que esta mañana el señor Almunia hablaba de que el último shock que hemos vivido es el de la pandemia, que es el que nos tiene todavía a todos aquí pendientes de la mascarilla. Pero nosotros cuando analizamos el futuro decimos, ¿quién nos dice cuál va a ser el próximo shock sistémico, estratégico, global? ¿Otra pandemia? Es posible. ¿Una disrupción tecnológica? ¿Un evento climático de gran magnitud? ¿Algo incluso que venga del espacio exterior? O, en fin, el problema es que, abundando en lo que tú decías, es tan polifacético el entorno que... Pero una clave realmente es, el reto es la colaboración, ¿no? Si nos ha pillado desprevenidos la pandemia porque no había mascarillas, al mismo tiempo hemos visto que en cuestión de meses se ha producido una solución sanitaria aceptable, que son las vacunas, que se distribuyen desde Occidente en general al resto del mundo. Hemos sido los más rápidos en reaccionar, ¿no? Desde el Reino Unido, desde Europa en general y desde Estados Unidos, hemos sido los primeros en reaccionar. O sea, eso también lo tenemos que poner en valor. Sí, tenemos unas capacidades, porque estamos viendo la vulnerabilidad industrial o tecnológica de Europa en muchas cosas, pero tenemos que reconocer que en un caso tan tremendo como este se ha dado una respuesta quizá más rápida de la esperada, aunque estemos todavía en el problema, pero la respuesta ha sido bastante rápida, ¿no? Pienso yo. Venga, el 2. A mí, al igual que la general, hay dos palabras también que me han gustado mucho, una en concreto ha sido la de tecnolatría, ¿no? Me parece muy curiosa porque yo soy ingeniero, entonces hay que ser consciente de que, y eso se aprende poco a poco con los años en el ejercicio de la profesión, de que una vez iniciado un desarrollo tecnológico, al final resulta imparable. Es decir, no sirve de nada el movimiento Lurita contra las máquinas de coser y no servirá de nada movimientos, por mucho que nos pongamos con el tema de la protección de datos, contra la digitalización masiva de la sociedad. El Internet de las cosas va a ser una realidad y lo que tenemos que aprender es cómo convivir con ello. Es decir, ahora mismo la alternativa que tenemos es o que los datos estén en propiedad de empresas privadas o que sean estatales. No sé cuáles son las opciones por las que podríamos decantar. Yo. Por favor. Bueno, es que damos muchas cosas por hechas cuando realmente no lo están. En mi opinión, respondiendo a su pregunta, que le agradezco, el objetivo fundamental de la tecnología, tal como está siendo aplicada hoy en nuestros días, no es la elevación del nivel de vida, ni que solucionemos nuestros problemas, ni que podamos jugar con la Play mejor. No. El objetivo fundamental de ese desarrollo desaforado de la tecnología es valorizar el valor mercantil de una nueva dimensión que tienen los datos, el Big Data. Esa es la dimensión. Nosotros no podemos decir que el desarrollo sea imparable. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no podemos decir el desarrollo por aquí no, por aquí sí? Si no hubiéramos hecho eso, posiblemente hubiéramos caído en otros abismos y en otras trampas que la historia nos ha ido tendiendo. No podemos decir que el aprendiz de brujo que crea al monstruo o a Frankenstein, que esto y se le escapa, se le emancipa. No. Con la inteligencia artificial, por ejemplo, puede pasar lo mismo. Vamos a ser capaces de clonar a la especie humana y vamos a crear inteligencia inducida técnicamente. Es decir, sí se pueden poner valladares al desarrollo tecnológico. Otra cosa muy distinta
es decir, que tengamos que prescindir de Internet, en absoluto, ni de la digitalización ordenada. Pero esto de considerar como eterno el designio tecnolátrico, no. Es decir, no, y menos cuando eso está al servicio de, fundamentalmente, de intereses muy privatizados. Muy privatizados. Aquí no hemos hablado del problema del Estado, pero ¿quién ha sacado las castañas al fuego durante esta pandemia? Los Estados. Los denostados Estados han sido los que han sacado las castañas del fuego a esta situación. ¿Por qué? Porque el montaje económico-financiero que hay en el mundo ha sido incapaz de gestionar esta crisis. Incapaz. Y luego, cada X tiempo nos induce una serie de crisis económicas como la que sufrimos en 2008, por ejemplo. Entonces, no podemos confiar en que los intereses privados de la industria tecnológica por su cuenta nos vaya a sacar las castañas del fuego. No, pongámosle fines sociales. Aquí no se ha hablado de la Europa social. Yo en el esquema excelente que tiene este seminario, me hubiera gustado que junto al señor Garamendi, o el que vino sustituyéndole, hubiera estado un representante, por ejemplo, de la Europa social, del mundo del trabajo. Porque también el trabajo tiene que ver en la construcción europea. Entonces, creo que cabe la posibilidad de plantear socialmente cuáles son las prioridades europeas. Y un centro de producción de ideas, como es el Instituto de Estudios Estratégicos, puede dar cabida a ese mundo también, porque tiene cintura, flexibilidad para hacerlo. Entonces, sinceramente, el problema que plantea en su pregunta, esto no es inexorable. Aquí no hay nada, fatalismos los menos posibles. El desarrollo industrial tiene que obedecer a pautas sociales, de interés social mayoritario, democrático. No al interés privado de unos señores que les da igual vender misiles a los más malos del planeta o quedarse con el agua del canal de Isabel II. Por ejemplo. No sé si le he respondido. ¿Algún comentario? Bueno, yo no... Tuvimos un libro de cabecera en los años 70 para analizar el mundo simbólico, que era el Apocalípticos e Integrados de Umberto Eco, ¿no? Pues ni apocalípticos del todo, ni integrados absolutamente. Yo creo que aquí la baraja que hemos aprendido en Occidente es que los estados son mejores cuando conviven con la iniciativa privada y que la colaboración entre los dos brazos produce buenos frutos. Si el Estado es el onímodo con tus datos y nadie le pone una cierta vigilancia o un contrapeso, pues acabarás viviendo en China. Entonces, si te gusta lo chino, pues fabuloso. Si lo contrario, si no hay un contrapeso del Estado en determinadas situaciones, como las crisis económicas que estamos viendo, a la que Europa está dando una respuesta de generar dinero para la banca y para las empresas y los individuos, tampoco saldríamos del atolladero. Pero ni una cosa ni la otra es tan perversa, porque lo público genera muchas cosas, pero no ha conseguido generar la vacuna, por ejemplo, ¿no? La vacuna ha venido de laboratorios privados. Y bueno, en China no, en Rusia no. Bueno, las vacunas más eficaces han venido de laboratorios privados y en Europa. Nosotros estamos esperando la nuestra todavía, que iba a ser rapidísima, del CSIC, pero no ha llegado. Por lo que sea, a lo mejor es que el Estado no aporta los fondos suficientes o no tiene los empleados suficientes. Bueno, lo pongo ahí porque eso es parte del debate y parte de la flagelación o no que nos queramos hacer. Yo creo que la iniciativa privada somos nosotros, cada uno de nosotros. No es un contrapeso raro, ¿no? Y es verdad que luego habrá multinacionales o empresas que no tengan un código ético coherente y otras que sí. Pero la solución en Europa nos la hemos dado, que es una colaboración entre las dos partes, que a lo mejor ahora había que intensificarla. Algunos dicen ahora, no, hay que meter más lo público. Pero ¿cuánto ocupa, por ejemplo, lo público en España? Pues lo público en España ocupa, si no es el 50%, a lo mejor es el 70%, en tantas cosas, ¿no? Entonces, a veces pedimos la luna cuando ya la tenemos, pienso yo, ¿no? Javier, ¿me permites? Sí, te permito. Debate, así me gusta, muy bien. ¿Sabéis cuántas empresas públicas tenía España en los últimos años del franquismo? En torno a 130. ¿Sabéis cuántas empresas públicas tiene hoy España? 16.
Y España es más rica ahora, funciona mejor, pero tenemos una economía más floreciente por tesis. El 50% de la actividad económica de este país no está en manos del Estado, está en manos privadas, primero. Y segundo, ¿sabéis de qué está viviendo España? Desde el punto de vista fiscal, financiero, de la lotería. De la lotería. Es la partida que más dinero ingresa. O sea que eso de que el sector privado, pobre sector privado, que dañadito está en nuestro país, eso nasty, Javier. No, es que hay dos formas de verlo. O sea, el Estado contrata tantas cosas, no solamente tiene X empresas, sino que genera una serie de dinero para contratar. Y las decisiones del Estado pesan fortísimamente sobre la vida de las empresas privadas. Bueno, lo que se trata no es de quién gana, sino de que vosotros pues, claro, hagáis vuestro criterio, escuchamos todas las opiniones, que para eso estamos aquí. ¿A quién le he dado el número 3? ¿Seguro? Te conozco. Se anima. Corto, adelante. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la exposición de ideas que han tenido ahora mismo. Y bueno, yo simplemente decirles que China, desde tiempos memoriales e históricos, siempre se ha caracterizado por ser una nación que focalizaba todas sus relaciones con los países limítrofes de índole. En 1429 ya hizo una vuelta al mundo, ya había recorrido toda la costa de África, hasta que tuvo la invasión mogola y entonces se cerró en sí mismo y llegó toda la información que tenía. Es decir, esto yo creo que es una segunda vuelta de China a descubrir y abrirse. Eso por un lado. Segundo, el tema de la seguridad europea. Hay una cosa que a mí me tiene realmente preocupado, porque es que yo principalmente lo que creo es que en la sociedad europea y la española fundamentalmente no hay una mentalidad de conocimiento de qué es la seguridad. Hay una crisis absoluta de que nos creemos que todo es jauja, que todo viene del aire y que no tenemos enemigos porque, bueno, como vivimos todos de bares, de copas y tal, pues que no hay enemigos en ningún lado. Y bueno, conociendo cómo es la sociedad moderna, el pez grande se come al pequeño. Y como no espabilemos, yo sinceramente creo que vamos a tener un serio problema en un futuro con el tema de la seguridad en España, pero muy serio. Ya lo está teniendo Francia y yo creo que en España vamos a tener uno muy serio en unos cuantos años. Y respecto al tema bueno, de lo que han comentado de Estados Unidos y tal, en 1985 hubo un espía ruso que se pasó al bando occidental y habló de un proyecto que tenían los rusos, que además se ha llevado a la práctica, que era la subversión ideológica. La subversión ideológica era un proceso que tenían los rusos, que estaban dedicados ingentes cantidades de dinero en el KGB y de personal, casi el 75% del esfuerzo, iba a cambiar la mentalidad occidental hacia un proyecto más comunista que capitalista. Y creo yo que esto es en lo que está. Vale. Interesante. Bueno, pues con lo que dices de la seguridad yo estoy de acuerdo contigo. Hay muchos flancos abiertos y si supiéramos de verdad la cantidad de intentos de atentado, de ataques a nuestra seguridad europea o española que se han abortado gracias a los servicios de inteligencia o a los cuerpos militares que están en operaciones, por ejemplo, en el Sahel, en Siria, en otros países del mundo, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Yo creo que nos quedaríamos sorprendidos, estaríamos agradecidos de poder tomarnos unas cañas en la Plaza Mayor sin que nos peguen un zambombazo, por ejemplo, ¿no? Hay bastantes situaciones de inseguridad que se salvan gracias a todo el trabajo que hay detrás y que obviamente no se conoce. Hablábamos antes de muchos flancos que hay abiertos. Fíjate, el tema del yihadismo es un tema que preocupa y que preocupa ahora mismo. Quizá desde España vemos la zona del Sahel como África subsahariana. Bueno, no está lejos, eso no nos importa. Pero el Estado Islámico, por ejemplo, Al-Qaeda del Magreb Islámico,
son mafias que realmente están controlando todo el tráfico de armas, de personas, de la droga, que distribuyen pues todas las rutas migratorias de esos países de los que salen personas porque huyen o bien de la guerra, de la infiltración yihadista en países que no tenían infiltración yihadista, y llegan al norte para intentar llegar a Europa, es decir, llegan a nuestra frontera sur. Tenemos ahora el conflicto en Libia, pero tenemos bueno, pues el problema con Marruecos, la crisis que hemos tenido ahora con Marruecos, y Marruecos, por ejemplo, en ese encontronazo que ha tenido después de que el líder del Frente Polisario fuese ingresado aquí en España, que no se le comunicase, que quizá fue una torpeza de la diplomacia española, pero bueno, siempre habían venido líderes del Frente Polisario a España. En realidad ha sido una maniobra de Marruecos, que se ha sentido legitimado por Estados Unidos, que reconoce su soberanía sobre el Sáhara, para presionar a Europa. A nosotros nos ha presionado de esa manera, o no nos habéis informado, abro las fronteras, pero también con Alemania ha tenido encontronazos. De hecho, creo que retiró su embajador, incluso sancionó a empresas alemanas en Marruecos. Fijaos que yo tenía por aquí apuntado un artículo de Atalayar hablando de las migraciones, ¿no? Por ejemplo, el tema migratorio. Nosotros externalizamos fronteras con Turquía, con Marruecos también. Marruecos es un socio clave para la lucha contra el yihadismo y para las migraciones. Y leía precisamente esta semana en Atalayar cuando se hablaba de la presión migratoria, ¿no? Cómo puede afectar a nuestra seguridad. Obviamente, cuando hay grandes éxodos migratorios, una sociedad puede tener miedo, primero, desde el punto de vista social, porque no se integren, porque creen conflicto en la sociedad, desde el punto de vista sanitario, con los tiempos que corren ahora con el coronavirus, porque vengan de países donde no reciben vacunas y pueden transmitir enfermedades. Hay muchos miedos y obviamente cuando se producen grandes éxodos masivos pues son efectos de desestabilización que preocupan a los estados. Yo estaba leyendo en algunas entrevistas que hemos hecho, nos hablaban muchas veces de yihadistas que han sido detenidos, que han llegado a España en pateras o por las rutas migratorias o a otros sitios de Europa. Y os voy a leer 4 casos que publicaba un artículo en la revista Atalayar, porque, bueno, pues porque resultaba curioso que a veces esto pasa, ¿no? que hay que controlar esos movimientos y cómo, bueno, pues en un movimiento migratorio pues también son muchos puntos los que están en juego, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, las pateras obviamente no son una vía de entrada del yihadismo en nuestro país, pero sí ha habido algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el atentado cometido en Niza, el yihadista tunecino había utilizado la vía migratoria de Lampedusa para llegar hasta Francia. En París en 2015, por ejemplo, muchos yihadistas implicados se habían infiltrado a través de la inmigración y sobre todo a través de la documentación que les habían proporcionado las mafias migratorias. Habían venido gracias a las mafias migratorias. En el último año, la policía española, por ejemplo, ha detenido a varios individuos que llegaban infiltrados en pateras y contaban el caso de un egipcio, Abdelmajed Abdelbari, que lo detuvieron en España. Había llegado desde Argelia en patera y este tipo era uno de los terroristas más buscados, viajaba con individuos que, bueno, lo que vienen aquí es a captar fundamentalmente y a montar algunas redes. Han detenido a otros que, por ejemplo, pues a un ciudadano también, creo que marroquí, que había llegado a España y que luego se dedicaba a captar a mujeres para el Estado Islámico. Es decir, que toda la inestabilidad que ocurre en el flanco mediterráneo, yo antes hablaba del flanco mediterráneo, pero también en España, bueno, y obviamente no hemos hablado del caso turco, que eso es también un quebradero de cabeza para Europa, obviamente nos genera mucha inseguridad, una inseguridad que no percibimos, pero que está ahí, y eso supone muchos retos y muchos flancos para Europa. De hecho, Europa, uno de los requisitos, ahora que se ha desarrollado el foro de diálogo libio para intentar estabilizar Libia, que eso es un rompecabezas, e intentar hacer elecciones, Europa lo que quiere es controlar las mafias de la migración. Lo que pasa es que el problema viene de raíz de los países de donde salen los movimientos migratorios, porque esos países sí que están inestables políticamente, hay ausencia de Estado, etcétera, etcétera. Europa tiene muchos flancos débiles, a veces no nos damos cuenta, son pequeñeces, a veces son movimientos de otros países, pero toda esa inestabilidad
yo creo que no la podemos obviar, pero no porque quizá ahora, bueno, pues hay operaciones que están funcionando, pero de aquí a unos años sí podemos tener el problema. Afortunadamente yo creo que España no tiene el problema que ha tenido Francia con el tema yihadista o la amenaza yihadista, pero yo creo que sí que hay que tener en cuenta, por ahora, sí, efectivamente. Además, el problema de la migración que tú has mencionado y has dado los ejemplos más claros, fijaros ayer una noticia curiosa, pero que puede derivar, el señor Lukashenko, creo que se dice Lukashenka, ¿Sí? Lukashenko, ayer ha dejado entrever que ante las presiones y ante la reacción a, bueno, pues a lo que está haciendo con sus opositores y tal, que está pensando en ir a buscar a Medio Oriente un par de millones de personas desplazadas y traérselas a Bielorrusia y facilitarles la entrada a la Unión Europea, ¿no? Fijaros lo que puede derivar eso, ¿no? Y luego también, en función de lo que mencionabas tú al final de tu intervención, a veces lo comentamos, ¿no? Tradicionalmente la conflictividad era tierra, mar y aire. Los que somos mayores recordamos un programa que había en televisión española, yo creo que me hice militar por aquel programa, porque mi padre era electricista, fijaros tú, pero bueno, ya ese programa desapareció hace mucho tiempo, ¿no? Ese por tierra, mar y aire se ha ido extendiendo al espacio exterior. Mañana vamos a hablar del espacio exterior, del cuaderno que hemos finalizado ahora sobre el espacio exterior, un nuevo ámbito de relación y por lo tanto de confrontación, porque el ser humano es así. Has hablado del ciberespacio, también creo que está en la mente de todos, y hay un sexto ámbito que algunos de los que están aquí sentados hemos trabajado en esto, y están trabajando ahora en esto, que es el ámbito cognitivo, que es utilizar efectivamente la mentalidad, la persona, la mente de las personas, de una sociedad objetivo, que puede ser la propia o puede ser la de un potencial adversario, para influir en la mente y conformar opinión y conformar... o sea, que la conflictividad, como digo, lo que ocurre es que se complica. Cuantos más ámbitos de relación hay, más posibilidades, lamentablemente, de progreso, de colaboración y también de conflictividad. Pero este ámbito que tú citas, ¿no? que yo creo que liga mucho con el tema de los fake news, de la desinformación interesada, ¿no? Que se está manejando como el nuevo modelo de ataques a la seguridad del otro, ¿no? O sea, hay algunos puntos negros de los temas de seguridad que se han debatido mucho y que no se han esclarecido, que es: ¿intervino Rusia en la campaña americana a favor de Trump? ¿Y cómo se hizo? ¿Es palpable, reconocido que fue así? ¿Cuál es el modelo de trabajo que tienen? ¿Por qué esa necesidad de influencia? ¿Qué están buscando en ese caso los rusos si todo ese mantra es real, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esa nueva dimensión, ¿no? de los fake news, donde la mezcla del espionaje, los ciberataques y tal, están trabajando la mentalidad del otro, ¿no? O tomado como enemigo o tomado como potencial enemigo. Y ahí hay un campo de trabajo para este tipo de análisis que es ahora pues de los más interesantes, porque cuando hablamos de tecnología, no es tecnología cruda, no son maquinitas, realmente es que estamos teniendo un mayor conocimiento de las capacidades de respuesta, de la exposición a la simbología, a los tratamientos persuasivos, que en tiempos se hablaba, bueno, fíjate, la publicidad subliminal, ¿no? Había grandes cosas que se hablaban en los años 60, 70, y ahora estamos en una dimensión mucho más elevada de cómo se está trabajando estos elementos cognitivos para asaltar al enemigo realmente, ¿no? O para ganarle el mercado, para confundirle. Y claro, esto en teoría general parece muy vago, pero si lo tenemos que tomar respecto a cómo vemos a los chinos o cómo vemos a Marruecos, tan lejos, tan cerca, ¿no? ¿Y qué sabemos de lo que pasa con nuestros vecinos? Y no manejamos ni la lengua, ni sus valores simbólicos, religiosos, culturales. Y que tenemos que hacer un esfuerzo en algunos elementos desde nuestro país para poder estar un poco más seguros, que sobre todo es elevar nuestra capacidad de conocimiento de los elementos más cercanos que no controlamos. Yo echo de menos un gran debate, después de lo que ha pasado con Marruecos, echo de menos, no aquí, en España, un gran debate sobre estas cuestiones, mucho más
fructífero y poniendo énfasis en muchos más elementos, ¿no? Que hasta ahora parecía que encarábamos nuestra relación de seguridad con una relación muy estrecha con Marruecos y de repente eso se ha evaporado y no sé cómo lo vamos a trabajar porque no está en el ambiente, ¿no? Sí, además no es solo el objetivo la mentalidad de un posible adversario, sino también legitimar actuaciones propias o posiciones propias, o sea que la mente objetiva no es solo la del que está enfrente, sino que puede ser también la propia, ¿no? Rafael quería intervenir. Sí. Había planteado tres cuestiones, una era el tema de China, el tema de la seguridad, el tema del espionaje. Bueno, con relación a China hay que decir que China es una superpotencia comercial y tecnológica, pero todavía no es una superpotencia militar. A medida que hostiguemos y consideremos a China como adversario, el rearme de China va a ser irreversible. Entonces, a lo mejor conviene cambiar un poco la actitud de Europa hacia China, es decir, bueno, ¿en qué podemos coincidir? Que es lo que decía antes el general también. Con relación al tema de la seguridad, no hay una conciencia ciudadana sobre la seguridad, pero es incomparable la conciencia ciudadana de la seguridad que hay hoy con relación con la que había tan solo hace 10 años. Y en esto ha tenido mucho que ver institutos como el Instituto de Estudios Estratégicos y otros organismos que están hablando de la importancia del compromiso ciudadano con la seguridad. O sea, yo en ese sentido soy bastante optimista porque creo que se va avanzando. La seguridad es un factor fundamental. El problema es cuando se antepone, por así decirlo, la dicotomía entre seguridad y libertad. Yo creo que es una falsa dicotomía. Creo que esas dos dimensiones se complementan. Un pueblo muy seguro es un pueblo muy libre. Y un pueblo que no es libre no es un pueblo seguro. O sea que apliquemos ese nuevo paradigma que yo decía antes, sugiero, entre que las correlaciones no tienen por qué tener una conexión de tipo causal. Y luego, con respecto al tema del espionaje, bueno, yo quiero recordar que Rusia ya no es un país comunista, es un país, algunos dicen que paleocapitalista o incluso capitalista del todo. ¿Vale? No perpetuemos la rusofobia, que es otra cosa. El mal de todos los males era el comunismo soviético. Bueno, implotó, se terminó. Rusia quiere meterse en los mercados mundiales, quiere jugar en el mismo campo. Entonces, no digo que se le faciliten las cosas porque tiene una entidad geopolítica muy grande como China. Es decir, China y Rusia pueden tener el mismo régimen político y tal que Holanda. Pues es muy difícil, pero bueno, todo se andará. Y luego, con relación a estos temas de espionaje, bueno, nosotros durante toda la Guerra Fría hemos estado leyendo literatura de espionaje soviético, Le Carré, Gagarin, cientos. Hemos estado hablando, se nos ha dicho por activa y por pasiva que malos son los soviéticos, nos quieren comer. ¿Cómo desapareció la Unión Soviética? Sin pegar un tiro, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes conoce un libro muy conocido, ¿cierto?, que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural? Los millones que se gastó Washington para convencer a los intelectuales progresistas de Europa para hacerles que no sintonizaran con el socialismo, pues yo se lo recomiendo vivamente. Francis Staunos Sanders, un libro extraordinariamente, incluso habla del papel de la CIA entre los intelectuales españoles, como Dionisio Ridruejo, por ejemplo, para incorporarlos a un congreso por las libertades mundiales. Siempre la CIA habla de la libertad en términos abstractos, no concretos. El Congreso por la Libertad de la Cultura. Exacto. Hablemos de la libertad en términos concretos. ¿Es igual de libre el hondureño que gana $2 al mes que el ejecutivo norteamericano que gana 127 veces más que un empleado de la Ford en Minneapolis? ¿Saben ustedes cuál es la ratio de la retribución económica hoy aquí en nuestro país? ¿Cuántos años tiene que trabajar una dependiente de supermercado para ganar lo que gana Pablo Isla, por ejemplo, un ejecutivo? Pues necesita 10 vidas de 50 años para ganar lo que gana un ejecutivo como Pablo Isla al año. Estos niveles de desigualdad son llevaderos, no están dando precisamente
motivos y están dando coartadas a los que quieren un igualitarismo desbocado, por ejemplo. Y luego ya por último, yo creo, y Javier, como es muy sagaz, pues lo ha mantenido, ¿no? Lo ha planteado. Bueno, dos temas, uno con relación al yihadismo de mi compañera y otro con relación al... Miren, yo tuve la ocasión de hablar con grandes ayatolas porque cubrí para mi periódico, El País, la guerra irano-iraquí. Y tuve la ocasión de hablar con grandes ayatolas, entre otros con el ayatollah Khomeini. Una entrevista muy corta y tal, pero con otros grandes ayatolas muy listos también, como el ayatollah Montaseri, el ayatollah Beheshti, y muchos más. Y hablando con uno de ellos, conversando, entrevistándole, le pregunté que cómo se podía conectar, pues eso, una legislación emitida hace el siglo VI, perdón, con la actualidad, que es lo que están haciendo a través de la Sharia. ¿Y saben lo que me respondió? Entre otras cosas, aparte de lo que les comentaba antes del retorno a la verdad evangélica en Europa. Me dijo, ¿quiénes son ustedes los occidentales para imponernos su lógica, su tiempo y su espacio? ¿Quiénes son? ¿No ven ustedes que tenemos derecho a tener nosotros al cómitre de nuestra galera, al que va dando al tambor y nadar o remar tal como nosotros queremos? ¿Por qué creen ustedes que su designio tiene que imponerse? Es decir, cuando hablamos de yihadismo, estamos hablando de la forma salvaje de un islamismo desbocado, un anti-islamismo. Pero, ¿qué ha hecho Europa en el mundo islámico? ¿Qué han hecho los Estados Unidos en el mundo islámico? ¿Qué han hecho los rusos en el mundo islámico? ¿Quieren decir? Pues han hecho muchas barbaridades. Europa ha hecho muchas barbaridades coloniales en esos países. ¿Cuál es el principal vector de la islamización en este momento en el mundo? África. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Nigeria? Esta mañana no se nos hablaba de Nigeria. El problema es gravísimo. Boko Haram se enseñorea, cada 15 días secuestra a 200 niños y 400 niñas. ¿Por qué se está produciendo esa radicalización panislámica? ¿Tenemos algo que ver? Desde Europa, desde Occidente, son preguntas que hay que hacerse. O sea, no siempre estamos en la línea justa desde Europa. Hemos cometido errores. ¿Por qué no contribuimos a deshacer esos errores? Pues yo quería decir esto, por un lado. Y por otro lado, lo que planteaba Javier. La prensa necesita hacer una autocrítica. Los medios de información han sucumbido a un narcisismo terrible. Hemos convertido a la prensa en objeto de sí misma. Y la prensa, si tiene los medios, si tienen alguna finalidad, es ordenar la información y devolverla organizadamente a la sociedad. Nosotros no somos ni sujeto ni objeto de la información. Nosotros, los periodistas, somos los transmisores de la información que se genera socialmente y que debemos devolver a la sociedad. Entonces, toda esta batahola de contrainformación, fake news, bulos, etcétera, se deben a que nosotros, como periodistas, hemos bajado la guardia y no nos hemos planteado nuestra función social crítica y nuestra responsabilidad. Entonces, ese sí que es un debate también absolutamente necesario. Yo les pido a ustedes que nos critiquen, por favor. Que a veces pensamos, además, que he dado un ejemplo, pensamos que tenemos todas las claves de la verdad. Yo no he hablado tanto como periodista como sociólogo. Muy bien. Bueno, nos queda una cuarta. Ha habido más manos levantadas. Tenemos que respetar el horario por el tema del autobús y tal. Yo entiendo que los ponentes, si alguno de ustedes luego quiere acercarse a alguno de ellos y la duda que se hayan quedado y planteársela si pueden, pues seguro que les van a decir que sí. ¿A quién le había dado el número 4? El mismo. Pues sí, y la última porque se nos echa encima el tiempo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por su respectiva opinión. Su intervención, señor Fraguas, ha sido premonitoria y se me ha adelantado un poco la pregunta, que va en el sentido siguiente. Yo últimamente oigo hablar de democracia, de valores, de seguridad, de la importancia del contrapeso de los poderes del Estado,
pero normalmente no se habla de la importancia de la información, ¿no? Sobre todo en manos de profesionales, porque sin una información veraz y objetiva, la población realmente no es libre, no puede ejercer democráticamente su capacidad de decisión para elegir a sus representantes que los doten de leyes y que les permitan trabajar. Yo recuerdo que con mi hijo pequeño, que ya tiene 27, siempre le decía, cuando me decía algo, alguna idea feliz y tal, le decía: eso que me estás contando, Antonio, dime cuál es tu fuente. Y cuando me venía con su fuente le decía: tráeme otras fuentes. Le venía con sus fuentes y decía: y ahora dame tu opinión. ¿Vale? Yo tengo la sensación de que últimamente lo he visto en directo, porque he tenido la fortuna de vivir en Estados Unidos no hace mucho tiempo, también viví en Francia hace tiempo, y sé que en estos dos países la prensa tradicional tiene un predicamento, tiene un valor importantísimo. Sí, entonces, tengo la sensación de que últimamente la confianza de la población, a lo mejor no tanto en mi generación, pero sí en las posteriores, porque conozco lo que sucede, ha caído en picado. No se confía, hay una pérdida en esas fuentes de información tradicionales. Entonces se recurren a otras fuentes que no siempre tienen en su código deontológico facilitar información veraz, sino que por el contrario pues intentan manipular, ¿no? Porque una cosa es la información y otra cosa es el periodismo de opinión, que ambos son necesarios. Entonces, desde su punto de vista profesional, preocupa esta situación, esta tendencia clarísima, ¿no?, a que haya gente que sin tener una formación o una preocupación sincera por informar, influyan, manipulen a la población de manera que no exista una democracia de verdad real. Y tenéis materia los tres. Por alusiones, claro. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, aquí hay muchos problemas en lo que usted está diciendo. Tiene mucho alcance. Yo creo que casi todo depende del uso que se dé a la libertad de expresión. Pero el único refreno posible, el único antídoto real para que la libertad de expresión no se convierta en la casa de tócame roque, que cada uno diga lo que le dé la gana sin comprobar con esas fuentes que su hijo le pedía, es el derecho a la información. Hay un derecho sagrado de la sociedad a estar informada en una democracia. Y eso es una función fundamental de los medios. Cuando un medio no cumple esa función, ese medio no sirve, se deslegitima y se hunde. Esto pasa siempre. Por un lado. Yo creo que también, usted lo ha tocado, hay una confusión entre una mixtura errónea y muy tendenciosa de la gente que cuando está opinando dice que está informando. Es mentira. Está usted opinando. Y su opinión vale lo mismo que la de cualquier otra persona. Mi opinión vale la misma que usted opina, mi punto de vista. Lo que puede valer un poquito más es si yo tengo más información que usted. Y lo utilizo, a la hora de tener información, utilizo ese conocimiento informativo que yo tengo para fundamentar aquello de lo que opino. Entonces, creo fundamental que esa confusión entre información y opinión ha sido lesiva. Y luego es fundamental también saber que un sustantivo, informativamente hablando, tiene mucho más valor que cualquier adjetivo. Tiene mucho más valor un sustantivo que un adjetivo. Esto tiene también mucho alcance. No sé si he respondido lo que usted quiere decir. Yo un par de pinceladas. La más importante es que sin información no hay democracia. Bajo esa premisa luego ya podemos elaborar todo lo que queramos, ¿no? ¿Cuál es nuestro panorama? Pues yo creo que ha habido un deterioro progresivo en el caso español de los medios públicos, con una dependencia de glotonería por parte de los gobiernos centrales, autonómicos y tal, por manejar la información, que el público no los ha seguido, se han ido devaluando progresivamente su interés, las audiencias están ahí. Hemos tenido y tenemos todos una crisis digital de los medios que no consiguen encontrar un modelo de negocio para pervivir en el mercado y por lo tanto para tener buenos profesionales, coberturas importantes, gente dedicada para enviar a Rafa a Irán, etcétera. Ahora ya no se hace, ¿no? No hay dinero. Y curiosamente,
mientras hemos visto que ha habido proyectos de digitalización para los cines, ayudas a la reconversión industrial en muchos sitios, a la prensa ni agua, porque al poder no le interesa esto nada. Somos los enemigos, dice que los periodistas, los enemigos son los ciudadanos que quieren saber. Entonces, estamos en una crisis muy potente, ¿no? Porque está desapareciendo la información contrastada, por eso, de distintas fuentes, de distintos medios, porque no consiguen pervivir, porque este modelo de negocio está muy complicado. Y encima los gobiernos no colaboran, sino todo lo contrario, están muy interesados en que esto del infotainment y la vida divertida y las noticias simpáticas de los medios ya lo que perviva, y mientras el poder no tenga lista ni la pantalla de transparencia sobre sus contratos, por ejemplo, ¿no? Por decir un caso que conocemos todos. Entonces estamos en una crisis de incapacidad de tomas de decisiones por parte de los ciudadanos muy potente, y sin la información adecuada el voto tampoco a lo mejor es el correcto, porque no tenemos capacidad de discernir. Yo creo que los medios deberían tener una financiación pública interesante desde Europa, no desde los gobiernos respectivos, sino con ayudas a un proceso, en un debate de cómo se pueden pervivir los medios o los medios solventes, que según algunos, y esta es una teoría muy bonita, que los fake news se están haciendo de los medios clásicos unos medios más importantes, porque la única forma de discernir la falsedad de las informaciones va a estar en la solvencia de los grandes medios clásicos. Y a lo mejor es verdad que o encontramos el nuevo modelo de negocio o encontramos unas ayudas europeas satisfactorias, porque Europa tiene que defender la democracia, esa es nuestra clave de existencia. En otros sitios no lo tienes, ¿no? Si quieres solo televisión pública, agencia pública, periódicos públicos, pues vives en China, pero no estarías en Europa. Yo para terminar te diría, yo tenía un profesor que luego fue director de Radio 5, luego puso en marcha el 24 Horas, Pedro Roncal, que falleció hace 2 años, que cuando llegábamos a su despacho decía que un reportaje tiene que tener siempre las opiniones de los testigos, bandos enfrentados, ponte el caso, y ponte que sean 2, 3, y que luego tenía que tener tantas opiniones de fuera para hacer contexto, que nuestra labor era hacer contexto y poner la información a disposición. Otra cosa es que tú estés sobre el terreno y si tienes que denunciar una violación de derechos humanos y informar y lo ves, creo que esa es la responsabilidad del periodismo también. Yo suscribo totalmente todo lo que han dicho ellos, pero también os voy a contar, y con esto termino con una anécdota, yo a veces pienso que también vivimos en un momento de polarización que la gente muchas veces te acusa con razón. Obviamente, yo estoy en un medio público que va con los vaivenes políticos también, sobre todo se ha producido mucho en las épocas de mayorías absolutas, sobre todo la información nacional, económica. Yo afortunadamente estoy un poco en el oasis de internacional, pero bueno, pues hay etapas más tranquilas y épocas menos tranquilas. Pero cuando yo conozco a mis compañeros que trabajan y sé que compañeros son buenos profesionales, hay veces que se hace mala información porque son vagos, otras veces se hace mala información pues porque puede haber efectivamente gente más posicionada, pero en general yo hablo de compañeros que son buenos profesionales y a veces pienso que en estos tiempos de polarización la gente se ha acostumbrado a criticarte cuando lo que cuentas no concuerda con su opinión, es decir, muchas veces el que te llama censor es el censor. Ahí voy, porque, por ejemplo, os voy a contar un caso, con esto termino, suscribo todo, y tenéis razón en lo que planteáis, pero, por ejemplo, cuando estuvo gobernando el Partido Popular, prácticamente hasta el final, nosotros en Radio Nacional éramos todos unos fachas vendidos al poder. Ha cambiado el gobierno, ahora somos todos unos podemitas comunistas. A mí me pasó en concreto con un programa que hice especial sobre Venezuela cuando Juan Guaidó salió como presidente de la Asamblea, como líder de la oposición. Yo hice un programa sobre Venezuela especial, en 5 continentes. En ese programa teníamos a un portavoz de la Asamblea Constituyente, chavista, teníamos al segundo de Guaidó, teníamos un compañero sobre el terreno que estaba hablando, que estaba en un barrio chavista, otro que estaba en un barrio no chavista, antichavista,
Y luego teníamos varios analistas políticos que analizaban la situación, cómo se producía, para ver la reacción en Europa. De repente terminamos el programa, que yo creo que ese programa sí fue completo, porque además muchas veces es verdad que entrevistas a alguien y además te sale escorado, de repente piensas que te sale que tú tampoco eres responsable, o sea, puedes reconducirlo diciendo, madre mía, he querido entrevistar a alguien objetivo y me ha salido, esto a veces nos ha pasado. Pero en el caso del programa de Venezuela, salimos y de repente nos lapidan en Twitter, en concreto voy a decir que fue Isabel San Sebastián, nos pone un tuit de la radio podemita y comunista debió de sintonizar 5 continentes cuando estábamos entrevistando al chavista, al de la Asamblea Constituyente. La radio podemita comunista vendida al poder, efebos, tal no sé qué. A partir de ahí te puedes imaginar todo el lío que hubo, de menos alguno que decía, bueno, Isabel, no sé qué. Igual esto es independencia. Bueno, había alguna respuesta, pero por lo general nos habían lapidado y nos pedían el fusilamiento en la plaza pública, como radio pública podemita vendida al gobierno. Y entonces yo lo único que hice, porque claro, nosotros no entramos en esos temas, pero yo lo único que hice fue, como 5 continentes, agregar el enlace al programa. Se cayeron los comentarios. Se cayeron los comentarios, no hubo ningún comentario, porque en ese caso no era verdad. Te quiero decir que también hay que tener cuidado, o sea, hay muy buenos periodistas y yo creo que hay gente que ha trabajado. ¿Tú te crees que estos señores, en función de quién gobierne, van a bajarse los pantalones? O sea, no sé, o sea, yo creo que ese es un debate que también hay que, o sea, claro que hay que revisar los medios y los medios públicos. Yo trabajo en uno de ellos y os podría contar un montón de anécdotas, pero eso ya sería en otra, o sea, os podría contar casos. Pero que también también en esto hay que hacer contexto. Es lo que te puedo decir. Pues muchas gracias. Ya mencionabas tú el oasis de lo internacional, ¿no? Y lamentablemente los que nos interesan estos temas, porque creemos que son relevantes, ¿no? Efectivamente nos damos cuenta de que este tipo de información y de opinión, pues en la sociedad española pues no permea mucho. Ya que estamos contando anécdotas, voy a contar yo una también. Sí. Hace unos meses, el tiempo pasa corriendo, me llama Emilio Andreu, al que seguramente conoces, sí, claro. Y me dice que, bueno, que quiere tener una charla para su programa de esta temática y tal. Encantado, estuvimos charlando un rato, tanto rato que tuvo que partirlo en 2 programas para que entrara en dos, estupendo. Y le digo, ¿cuándo lo emites? Y me dice, el sábado a las 7 de la mañana y el domingo a las... Digo yo, vale. Antes de la misa. Vale, o sea, entonces, bueno, eso es una muestra del oasis en el que vivís algunos periodistas, lamentablemente. Pero lo dirás porque somos un país situado geoestratégicamente, sí, en este sitio del planeta, y luego resulta que nuestra voz internacional está a media voz, somos poco importantes, no sabemos de nuestra trascendencia, porque no educamos al país. O sea, necesitamos tener una visión del mundo mucho más importante, porque seríamos un país mucho más importante, seríamos el país que de verdad somos. Aunque, por ejemplo, Rafa, que ha trabajado para El País, ella en Radio Exterior de España, es decir, son 2 medios que han tenido una potencia y tienen en Latinoamérica o en Hispanoamérica de forma tremenda, que es nuestra casa o nuestra segunda casa. Entonces, en lugar de ser la cabecera de los medios punteros, que en el fondo lo somos, ¿no? Pero no sabemos generar un negocio informativo potente teniendo esas capacidades que nos van a ir hurtando otros. Yo he tenido sentado en mi despacho, cuando yo iba a los canales internacionales de televisión española, a gente de la RTF diciendo, oye, y este éxito de distribuir en América 20 millones que teníamos entonces en el año 2000 de suscriptores, ¿cómo se consigue? Y era muy fácil, hablando español, ¿no? Y van ellos, claro, y lo hacen, ¿no? Como los rusos hablan en, claro, inglés en Russian Television, no hablan en español. A nosotros nos queda un déficit de trabajo internacional en el campo informativo muy grande, que no entiendo cómo llevamos predicando esto 30 años y los gobiernos de turno siguen sin aportar más. Bueno, simplemente el programa en portada de Televisión Española, que son unos reportajes fantásticos, se programan a las 12:30 de la noche. Como Sálvame. Igual. Rafa, si eres tan amable, muy cortito, si eres tan amable.
lo que han evocado los compañeros es un dilema tremendo. Es entre la objetividad y la neutralidad. Correcto. Son dos cosas diferentes, no pueden confundirse. Hay un científico social norteamericano, Barrington Moore, que tiene una receta. Dice, la simpatía por las víctimas y el escepticismo por los triunfadores es la mejor salvaguarda para no caer en la mitología de los que dominan. Solo dejo ahí. Bueno, muy bien. Esta mañana ya finalizamos. Esta mañana, recordáis, y Rafael estaba presente, Joaquín Almunia mencionó, hablando de Europa y el futuro de Europa, mencionó entre algunos de los factores o elementos a tener en cuenta lo que denominó la crisis de la democracia, no de una democracia en concreto, sino del concepto, y hablábamos de populismos, de nacionalismos, pues lo que mencionabas tú también del asalto al Congreso el 6 de enero, en fin, los problemas que está teniendo Occidente, ¿no? Y al final, yo he visto que simplemente en esta sesión habremos pronunciado la palabra democracia varias docenas de veces, ¿no? Y a mí eso me parece muy importante y muy relevante que seamos conscientes de lo que tenemos para querer defenderlo. Decía Rafael hace unos minutos que le decía el ayatolá, y nos pasa en otras culturas, que nos empeñamos en querer exportar nuestro modelo. La verdad es que nos hemos pasado casi un siglo intentándolo y no aprendiendo de fracasos como en Vietnam, como en Irak, como en Afganistán, por mencionar el más reciente. Y yo lo que creo es que ahora mismo lo que deberíamos plantearnos, es una opinión totalmente discutible, ¿no?, desde Occidente, en el más amplio sentido de la palabra, lo que tenemos que concentrarnos es en defender el modelo, por lo menos, y conservarlo, por lo menos para nosotros. Porque la globalización, también lo has mencionado, la globalización, se han cometido excesos, la globalización ha dejado perdedores en el camino, no hay por qué obviarlo, faltaría más, todo lo contrario, lo que hay que hacer es identificar esos excesos, corregirlos, pero siempre manteniendo la esencia, un militar hablando de democracia, me caché en la mar. Hay que ver, ¿eh? Y hay que ver. La esencia de lo que es nuestra forma de ser, nuestra cultura, totalmente, nuestros valores y lo más valioso que tenemos, que es esta manera de discrepar, porque han discrepado, ¿eh? Son muy educados los tres, pero han discrepado y se ha notado, ¿no? Pues que no nos falte eso nunca. Muchísimas gracias. Yo lo único que os prometo es que cada vez que hagamos un curso de verano como este, de la temática que sea, incluiremos un debate como este con vosotros, con los periodistas, porque es muy importante escucharos y sobre todo, pues eso, a los periodistas, no a los que tuitean. Muchas gracias, hasta mañana y un placer.